Bueno, acá tenemos el problema 5 de la guía. Y bueno, nos dan este diagrama unilineal y nos dicen que primero dibujemos el diagrama de impedancias y nos dan la base y nos dicen el voltaje en el lado del generador, ¿ya? Y después nos dicen que el motor consume 45 megavoltampere con un factor de potencia de 0,8 en atraso. Y cuando la alimentación es 18 kilovolts, nos piden determinar el voltaje en terminales y la FEM en el generador, acá, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar las zonas, ¿ya? Entonces acá tenemos tres zonas. Entonces tienen que recordar que siempre los transformadores nos delimitan las zonas por los niveles de voltaje. Y entonces voy a nombrar esta como la zona 1, zona 2 y zona 3, ¿ya? Entonces primero anotamos las magnitudes o los datos base. Entonces nos dicen acá específicamente que el lado del generador son 20 kilovolts. Ya, entonces esta zona vamos a considerar el voltaje base como 20 kilovolts. ¿Ya? Entonces después uso la relación de vuelta en el transformador 1 y voy a obtener el voltaje de base de la zona 2. ¿Ya? Entonces acá sería 200. ¿Ya? ¿Por qué? Porque multiplico la relación de vueltas por 20 y me va a dar 200, ¿ya? Y después vuelvo a usar la relación de vueltas para poder determinar el voltaje base de la zona 3, ¿ya? Y acá igual la relación de vueltas coincide y nos va a dar 200 kilovolts, ¿ya? Después de eso van las impedancias. Entonces, acá usamos el voltaje en la zona 1, que serían 20 por 10 a la 3, todo esto al cuadrado, y dividido, acá nos dicen que son 100 megavoltampere, eh, la potencia base para toda la zona, ¿ya? Entonces acá serían 100 por 10 a la 6. Esto nos va a dar 4 ohms. Después tengo la zona 2, 200 por 10 a la 3, todo esto al cuadrado, 100 por 10 a la 6. Y esto nos va a dar 400. Y la zona 3, lo mismo, por 10 a la 3, todo al cuadrado, 100 por 10 a la 6. Y esto nos va a dar 4 igual, ¿ya? Entonces ahí ya tengo los valores base. Después de eso pasamos todos los datos de los elementos del circuito a por unidad, ¿ya? Entonces, valores. Entonces, parto primero por el generador, ¿ya? Entonces, el generador me están diciendo que estos son sus datos base, ¿ya? Son de fábrica. Entonces tengo 20 kilovolts, 60 megavoltampere, ¿ya? Y este está en porcentaje de la impedancia. Entonces, es pasarlo, acá nos quedaría 0,09 el valor de la impedancia, ¿ya? Entonces ese valor está con los datos de fábrica del generador.
y esta potencia no coincide con la potencia del circuito, ¿ya? Entonces, acá se tiene que utilizar esta fórmula, ¿ya? En este caso va a cambiar este factor y este se va a mantener, ya que 20 coincide con el voltaje base de esa zona, ¿ya? Entonces, dicho eso, acá va a tener 0.09. Entonces ahora tengo la potencia nueva, son 100. La potencia anterior son 60. Ya voy a omitir el megavolt-ampere, ya que sabemos que está en ese rango de potencia, ¿ya? Y tengo, como había dicho, el mismo voltaje, ¿ya? Y acá este me va a dar 0.15 JPU, ¿ya? Voy al transformador 1. El transformador 1, acá me dicen que son 10, hasta 10%, ¿ya? Entonces 0.1. Y la potencia es 50, ¿ya? Entonces tengo 0.1, la potencia nueva es 100, la anterior es 50, y acá pueden elegir cualquier nivel de tensión, ¿ya? En este caso también coinciden los voltajes de la relación con los voltajes base, ¿ya? Entonces, si yo elijo el lado de baja, que es 20, en esa zona el voltaje base va a ser 20, por lo tanto ese factor me va a dar 1, ¿ya? Pero no en todas las ocasiones es así, ¿ya? Les recomiendo siempre anotar la fórmula completa, ¿ya? Aunque se demore un poco más. JPU. Voy a tener el transformador 2, lo mismo, 0.1, acá voy a tener 100 y 50. ¿Ya? Acá hasta puedo usar la zona alta y va a dar exactamente lo mismo porque coinciden, ¿ya? Ahora voy con el motor, ¿ya? La impedancia del motor me dicen que es 8%, ¿ya? Entonces, y me dan esa potencia y el voltaje, que es 18. Ya acá los factores van a cambiar todos. Entonces, acá voy a colocar 0.08. Ya este es un buen ejemplo de que no siempre coinciden. Ya entonces, en este caso, la potencia del circuito es 100. La potencia que viene de fábrica del motor es 43.2. Entonces, 43.2. ¿Ya? Y el voltaje, como acá tengo el que había antes, entonces tengo que colocar acá arriba el que había antes también. No sé si se acuerdan del video anterior, que así me acuerdo yo que lo nuevo va acá, cruzado, y lo antiguo va acá. Y entonces 18 tengo que era antiguo, lo que viene de fábrica, y 20 es lo nuevo, es lo que forma parte del circuito ahora, como yo lo estoy calculando con esas bases, ¿ya? Y esto está al cuadrado. Entonces acá cambian los dos términos, ¿ya? Y acá el valor me va a dar 0.15 JMPU, ¿ya? Y me falta la línea, ¿ya? La línea va a ser igual a 120 más J200 y todo esto sobre la impedancia base donde está en la zona que está la línea, ¿ya? Entonces está en la zona 2, por lo tanto la impedancia base es 400, ¿ya? Entonces acá 400. Como esto está todo en ohm, acá nos va a quedar por unidad 0.5
CPU, ¿ya? Entonces acá voy a hacer lo que nos pide el problema, que es el diagrama de impedancia, ¿ya? Entonces acá tengo la FEM, luego tengo el transformador 1, tengo la línea, el transformador 2, y acá la FEM del motor. A mí me gusta colocar una tierra acá. Hay libros que conectan esto, pero se entiende que la tierra es una referencia y es lo mismo que estuvieran conectados acá, ¿ya? Entonces acá voy a colocar más o menos E de generador. Acá tengo más o menos la FEM del motor. Acá tengo J 0.15, 0.2J, da lo mismo el orden del J ya que está multiplicándose. 0.3, 0.5J, 0.2J, 0.15J, y ahí ya estaríamos, ¿ya? Esta ya es la respuesta de el primer problema, ¿ya? El A. Entonces ahora vamos a lo que nos pregunta el B, ¿ya? Entonces nos entrega esos datos y nosotros podemos anotar la potencia del motor, la potencia compleja, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos el factor de potencia y en este caso la potencia aparente. Con el factor ya podemos tener la potencia compleja, ¿ya? Entonces, en B voy a primero sacar el ángulo, ¿ya? Coseno a la menos 1 de 0.8, ¿ya? Eso igual a 36.86, ¿ya? Entonces, la potencia del motor va a ser igual a 45, ángulo de 36.86 megavolt ampere, ¿ya? Entonces, si nosotros anotamos esto como rectangular, vamos a tener un P más JQ, ¿ya? Y está las dos potencias. Entonces, lo que podemos hacer ahora es determinar el voltaje en los terminales del motor. Ya, entonces voy a anotar acá. El voltaje en los terminales está acá. Entonces, BM. Y voy a anotar acá el tiro el voltaje en los terminales del generador. ¿Ya? B, ¿ya? Entonces, el voltaje en terminales y el otro es el voltaje en la FEM, ¿ya? Que es este. Entonces, acá me dicen que la alimentación del motor son 18 kilovolt, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a por unidad ese voltaje, ¿ya? Entonces, tengo el voltaje en el motor es igual a 18 kilovolt. Voy a omitir el kilovolt ya que sabemos. Es 18 y como es el único dato que tengo
voy a tomar ese como referencia, ¿ya? Entonces, ángulo 0, ¿ya? Y eso lo dividimos por el voltaje base de la zona en la que está el motor. Y en este caso es 20, ¿ya? Entonces acá nos va a dar 0.9 ángulo 0 en por unidad, ¿ya? Si yo tengo la potencia y el voltaje del motor, puedo obtener ya la corriente del motor, ¿ya? ¿Con qué? Con la expresión eh, es igual a B por I conjugado, ¿ya? Ojo el conjugado porque ahí uno puede tender a equivocarse, ¿ya? Entonces siempre el conjugado, por lo tanto va a quedar igual a S sobre B, ¿ya? Y todo esto conjugado. Entonces teniendo eso, voy a colocar 0. Ah, ya. Me faltó algo primero, que es colocar esta potencia en por unidad, ¿ya? Entonces voy a borrar acá y lo voy a anotar acá al ladito. Entonces Sm en por unidad va a ser igual a 45 ángulo de 30.86 y esto dividido en la potencia, ¿ya? Y la potencia que tenemos es 100. Por lo tanto, va a quedar 0.45 y el ángulo, ¿ya? Y eso está en PU. Entonces, esa es la potencia que tengo que colocar acá, con la expresión que teníamos antes, que la corriente igual a S sobre B, todo esto conjugado. Y esto obviamente está en PU. Entonces tengo 0.45 y acá tengo menos 36.86 por el conjugado, ¿ya? Y acá, bueno, como es ángulo 0, da lo mismo el conjugado, ¿ya? Y esto nos va a dar un valor de 0.5 ángulo de menos 36.87. 86, ¿ya? En por unidad. Entonces, acá ya tenemos la corriente que va por el circuito y como es un circuito serie, ya conociendo esa corriente, es tener la corriente que va así, IM, ¿ya? Entonces acá tengo más, 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 más menos y así, ¿ya? Más menos. Entonces, si en el problema me preguntan determinar el voltaje en terminales y la FEM interna del generador en por unidad y en kilovolt, ¿ya? Entonces, yo ya tengo este voltaje y tengo esta impedancia y las corrientes. Por lo tanto, acá yo puedo realizar una LVK, ¿ya? Y puedo despejar el valor de voltaje en los terminales primero, ¿ya? Y después, como tengo también la corriente y los valores acá de impedancia, puedo calcular ya el valor de la FEM del generador, ¿ya? Entonces vamos a hacer primero la LVK. Si se desarrolla la LVK, vamos a tener que
el voltaje en el generador va a ser igual al voltaje en terminales del motor, que va a ser 0.9 ángulo 0, más la suma de todas las impedancias por la corriente, ¿ya? Entonces en este caso va a ser 0.3, que es la única parte real que tengo de la línea, más la suma de toda la reactancia, ¿ya? Que en este caso va a ser 0.9. Ojo acá que estoy considerando solo esta reactancia, la de acá, la de acá y la de acá. Y ahí va a dar 9, ¿ya? ¿Por qué? Porque la LVK es con este voltaje, considero ese elemento y el voltaje. No estoy considerando esta reactancia, ¿ya? Y esto es por eh, la corriente, que es 0.5 ángulo de menos 36.86. ¿Ya? Y esto a la calculadora nos va a dar un valor de 1.317 ángulo de 11.82 en por unidad. Entonces yo quiero saber el valor en kilovolt. Tomo solamente el módulo y lo multiplico por el voltaje base en la zona en la que está el generador. En este caso es 20. ¿Ya? Y sabemos que este 20 está en kilovolt. Y ahí nos da 26.30 359, ¿ya? Kilovolt, ¿ya? Entonces ahí respondemos una de las preguntas del enunciado B. Y entonces para contestar la otra, de nuevo hacemos una LBK, pero en este caso, considerando esta reactancia, ¿ya? Hacemos lo mismo, entonces tengo la FEM del generador, va a ser igual al voltaje en los terminales del motor, más la suma de toda la impedancia. En este caso tengo la única parte real de la línea, y acá ya es 1.05J, ¿ya? Y por la misma corriente. Entonces uno, al calcular esto, nos da un valor de 1. Ángulo voy a calcularlo. Acá es 13.88, ¿ya? Grados. Esto es por unidad. Y si queremos saber el valor ya en kilovolt, tenemos acá la magnitud por 20, ¿ya? Y eso nos va a dar un valor de 27.5 kilovolt, ¿ya? Y esa ya es la respuesta del problema del ejercicio número 5.